Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a responder una pregunta que ha generado curiosidad, confusión y muchas suposiciones durante años. ¿Cuál fue realmente la fortuna de Tatiana Schlossberg antes de partir? Más allá del apellido Kennedy. Hoy vamos a separar el mito de la realidad y a revelar lo que casi nadie explicó con claridad. Esta es la verdad sobre su patrimonio, sin exageraciones ni rumores. Tatiana Schlossberg nació rodeada de uno de los apellidos más influyentes de la historia política de Estados Unidos. Un apellido que automáticamente despierta una idea de riqueza ilimitada, mansiones históricas y herencias millonarias. Para el público, ser nieta de un presidente asesinado y miembro del clan Kennedy parecía suficiente para asumir que Tatiana vivía como una heredera multimillonaria, ajena a las preocupaciones económicas comunes. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja, discreta y, para muchos, sorprendente. Desde muy joven, Tatiana creció en un entorno marcado más por la conciencia social, el servicio público y la responsabilidad histórica que por el lujo ostentoso. A diferencia de otros herederos de familias poderosas, su vida nunca estuvo dominada por el exhibicionismo de riqueza ni por un estilo de vida extravagante. Esto ya es una primera pista clave para entender por qué la percepción pública sobre su fortuna no coincide con los hechos verificables. A lo largo de los años, numerosos medios y usuarios en redes sociales repitieron una misma idea sin comprobarla, que Tatiana Schlossberg era dueña de una enorme fortuna personal heredada directamente del imperio Kennedy. Pero cuando uno analiza con lupa los datos reales, los registros públicos y su trayectoria profesional, esa narrativa empieza a desmoronarse. La pregunta correcta no es cuánto dinero tenía su familia en términos generales, sino cuánto patrimonio controlaba realmente ella a título personal. Es importante entender que la riqueza histórica de los Kennedy nunca fue una fortuna centralizada ni repartida de forma simple entre todos los descendientes. Gran parte del capital familiar estuvo y sigue estando distribuido en fideicomisos, fundaciones y estructuras legales diseñadas para preservar el legado, financiar actividades filantrópicas y sostener proyectos públicos, no para enriquecer de manera directa a cada miembro de la familia. Esto marca una diferencia enorme entre pertenecer a una familia rica y disponer libremente de una gran fortuna. En el caso específico de Tatiana, su vida adulta estuvo enfocada principalmente en su trabajo como periodista ambiental y escritora. Áreas que, aunque respetadas y necesarias, rara vez generan ingresos comparables a los de los grandes negocios o la alta política. Ella eligió conscientemente un camino profesional propio, alejado del uso comercial de su apellido y de las oportunidades más lucrativas que éste podría haberle ofrecido. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir descubriendo la verdad detrás de las grandes historias que pocos se atreven a contar. Otro punto clave que suele omitirse es el estilo de vida que Tatiana llevó hasta sus últimos años. No hay registros creíbles de propiedades de lujo a su nombre, colecciones de bienes de alto valor ni inversiones personales multimillonarias. Tampoco existen indicios de que haya utilizado su apellido para acceder a contratos privados extraordinarios o a posiciones empresariales de alto rendimiento económico. Su vida fue, en muchos aspectos, sorprendentemente normal para alguien con su origen familiar. Esto no significa que viviera con dificultades económicas ni mucho menos, pero sí implica que su patrimonio personal estuvo muy lejos de las cifras que algunos titulares sensacionalistas insinuaron tras su fallecimiento. El error común fue confundir el peso histórico del apellido Kennedy con la realidad financiera individual de cada uno de sus descendientes. Un matiz que casi nunca se explica al público general. En este primer tramo del análisis, queda claro que para entender la verdadera fortuna de Tatiana Schlossberg es necesario desmontar primero el mito. Antes de hablar de cifras, herencias y bienes concretos, había que aclarar una verdad fundamental.
Tatiana no fue una heredera clásica de fortuna descomunal, sino una mujer que eligió una vida profesional y personal marcada por la discreción, el compromiso social y la independencia económica dentro de los límites reales de su situación. En la siguiente parte, profundizaremos en el funcionamiento interno de la herencia Kennedy y por qué la mayoría de sus descendientes, incluido Tatiana, no controlan directamente las grandes sumas que muchos imaginan. Ahí empezaremos a entender con mayor precisión dónde termina la leyenda y dónde comienza la realidad documentada. Para comprender con precisión la situación patrimonial de Tatiana Schlossberg, es imprescindible detenerse en cómo funciona realmente la herencia dentro de la familia Kennedy. Durante décadas, el apellido Kennedy ha sido asociado con poder político, influencia mediática y una riqueza aparentemente infinita. Pero muy pocas veces se explica de qué manera ese patrimonio fue organizado, protegido y, sobre todo, limitado en el acceso individual de cada descendiente. A diferencia de otras familias adineradas de Estados Unidos, los Kennedy no construyeron un sistema de herencia basado en la entrega directa de grandes sumas de dinero a cada nueva generación. Desde mediados del siglo XX, gran parte de la riqueza familiar fue canalizada hacia fideicomisos y fundaciones con reglas estrictas. Estas estructuras legales tenían como objetivo principal preservar el legado histórico, financiar causas sociales, educativas y políticas, y evitar la fragmentación del patrimonio en manos individuales. Esto significa que pertenecer a la familia Kennedy no equivale automáticamente a disponer de millones en cuentas personales. En muchos casos, los descendientes reciben apoyo económico limitado, controlado y condicionado, diseñado para garantizar estabilidad, educación y seguridad, pero no para fomentar una vida de lujo desmedido. El control del capital suele estar en manos de administradores y consejos fiduciarios, no de los herederos directos. En este contexto, Tatiana Schlossberg creció sabiendo que su apellido abría puertas simbólicas, pero no chequeras ilimitadas. La mayoría de los recursos asociados al legado Kennedy no podían ser utilizados libremente para gastos personales, inversiones privadas o adquisiciones de alto valor. Esta realidad contrasta radicalmente con la imagen que muchos medios construyeron tras su muerte, al insinuar que había dejado una fortuna personal colosal. Otro aspecto clave es que los Kennedy, desde la época de John F. Kennedy y Robert Kennedy, fomentaron una cultura interna de servicio público y moderación económica. Muchos miembros de la familia fueron alentados a desarrollar carreras propias, generar ingresos por su cuenta y no depender exclusivamente del apellido. Esta filosofía influyó directamente en las decisiones de vida de Tatiana. En lugar de convertirse en una heredera pasiva, Tatiana optó por un camino profesional independiente, aceptando que su seguridad económica estaría basada más en su trabajo que en una herencia directa. La estructura de los fideicomisos familiares hacía prácticamente imposible que acumulara una fortuna personal comparable a la que el público imaginaba, incluso siendo parte de una de las dinastías más famosas del país. Además, es importante señalar que gran parte del patrimonio histórico Kennedy ha sido erosionado con el tiempo por impuestos sucesorios, divisiones generacionales y el mantenimiento de propiedades simbólicas que generan más gastos que beneficios. La riqueza que existía en la primera mitad del siglo XX no se tradujo intacta en las generaciones posteriores. Por todo esto, cuando se habla de la fortuna de Tatiana Schlossberg, se comete un error fundamental al mezclar el concepto de riqueza familiar colectiva con patrimonio personal. Ella fue beneficiaria de un entorno estable y privilegiado. Sí, pero no controló directamente grandes sumas de dinero ni tuvo acceso irrestricto al capital histórico de la familia. Con esta base clara, en la siguiente parte podremos analizar su trayectoria profesional y sus ingresos reales.
Para entender de dónde provenía realmente su sustento económico y qué tan lejos estaba de la imagen de heredera multimillonaria que tantos asumieron sin pruebas. Para entender de manera completa la situación económica de Tatiana Schlossberg, es necesario analizar con detalle su carrera profesional y las fuentes reales de sus ingresos. A diferencia de otros miembros de familias famosas que capitalizan su apellido en negocios, conferencias o contratos exclusivos, Tatiana eligió un camino mucho más discreto y, en términos financieros, bastante convencional. Tatiana se formó académicamente con un enfoque claro en el periodismo y los temas ambientales. Su trabajo se centró principalmente en la investigación, la escritura y la divulgación de asuntos relacionados con el cambio climático, el medio ambiente y la responsabilidad social. Estas áreas, aunque fundamentales para la sociedad, no suelen generar ingresos elevados ni fortunas personales significativas, especialmente cuando se ejercen con independencia y sin explotar una marca personal basada en el escándalo o la fama. A lo largo de su carrera, Tatiana colaboró con medios de comunicación reconocidos y participó en proyectos editoriales serios, pero siempre mantuvo un perfil bajo. No existen registros públicos de contratos millonarios, adelantos editoriales extraordinarios ni acuerdos comerciales de gran escala asociados a su nombre. Sus ingresos provenían principalmente de su trabajo intelectual, honorarios profesionales y publicaciones, en rangos similares a los de otros periodistas especializados de su generación. Un punto importante es que Tatiana nunca convirtió su apellido en un producto. No lanzó líneas de productos, no protagonizó campañas publicitarias de alto valor ni se involucró en emprendimientos empresariales ligados al entretenimiento o la política partidista. Esta decisión, consciente y coherente con su estilo de vida, limitó de manera natural su capacidad de acumular grandes sumas de dinero a corto plazo. También es relevante señalar que Tatiana evitó activamente el circuito de charlas pagadas y eventos privados de alto nivel, una vía común mediante la cual muchas figuras con apellidos famosos generan ingresos considerables. Su enfoque estuvo siempre en el contenido, no en la exposición mediática, lo cual refuerza la idea de que su patrimonio personal fue fruto de una vida laboral estable, pero no excepcionalmente lucrativa. En términos de estilo de vida, no hay evidencias de gastos desproporcionados ni de un nivel de consumo asociado a grandes fortunas. No se le atribuyen propiedades exclusivas, inversiones inmobiliarias de alto valor ni activos financieros de gran escala a su nombre. Todo apunta a una economía personal sólida, bien administrada, pero alejada del imaginario de riqueza extrema. Este análisis de su carrera desmonta otro mito clave. La fortuna de Tatiana Schlossberg no se construyó a partir de negocios privados ni de ingresos extraordinarios derivados de su apellido. Su realidad económica estuvo mucho más cerca de la de una profesional comprometida con su vocación que de la de una heredera multimillonaria. En la siguiente parte, entraremos en el terreno más delicado y polémico, las cifras que circularon tras su muerte. Las supuestas herencias personales y por qué muchas de esas estimaciones no resisten una verificación mínima con datos reales. Tras la muerte de Tatiana Schlossberg, comenzaron a circular cifras llamativas sobre una supuesta fortuna personal que habría dejado atrás. Algunos portales hablaron de millones de dólares. Otros insinuaron propiedades ocultas y herencias directas provenientes del núcleo duro del patrimonio Kennedy. Sin embargo, cuando se analizan los datos disponibles y se contrastan con registros verificables, ese relato pierde solidez rápidamente. No existen documentos públicos que indiquen que Tatiana fuera propietaria de grandes bienes inmobiliarios. No figuran mansiones, residencias históricas ni propiedades de alto valor a su nombre en los registros conocidos. Tampoco aparecen sociedades comerciales,
empresas privadas o inversiones financieras significativas asociadas directamente a ella. Esta ausencia de evidencia es clave, porque las grandes fortunas personales suelen dejar huellas claras en archivos legales y financieros. En cuanto a herencias directas, es fundamental aclarar que Tatiana no fue beneficiaria principal de un patrimonio individual masivo. Las estructuras familiares Kennedy están diseñadas para evitar precisamente eso. Los fondos más importantes se encuentran protegidos en fideicomisos colectivos, con reglas estrictas que limitan la disponibilidad individual y priorizan objetivos de largo plazo como la educación, la filantropía y la preservación del legado histórico. Muchas de las cifras que circularon en redes sociales se basaron en extrapolaciones erróneas. Se tomó el valor estimado del patrimonio histórico de la familia Kennedy y se lo dividió de manera simplista entre los descendientes, como si cada uno tuviera acceso directo a una parte igual. Este método no solo es incorrecto, sino que ignora por completo la realidad legal y financiera de cómo funcionan estas herencias. Otro factor que alimentó la confusión fue la tendencia mediática a mezclar conceptos. Se habló de riqueza familiar, influencia política y prestigio social como si fueran sinónimos de patrimonio personal líquido. En el caso de Tatiana, esa mezcla resultó especialmente engañosa, porque su vida pública fue discreta y alejada de cualquier demostración de lujo que pudiera respaldar esas cifras infladas. Incluso al analizar posibles ingresos pasivos o beneficios indirectos, no hay indicios de que Tatiana recibiera sumas extraordinarias de manera regular. El apoyo económico familiar, cuando existía, estaba orientado a garantizar estabilidad y bienestar, no a construir una fortuna acumulativa. Esto encaja con el patrón histórico de la familia y con el estilo de vida que ella mantuvo hasta el final. Por todo esto, la idea de un patrimonio millonario oculto no resiste una revisión seria. La realidad es menos espectacular, pero mucho más coherente con los hechos. Tatiana Schlossberg no dejó una fortuna descomunal, sino una situación económica ordenada y acorde a una vida profesional dedicada al periodismo y al compromiso social. En la próxima parte, abordaremos directamente los rumores, las exageraciones y las narrativas falsas que surgieron tras su fallecimiento. Y analizaremos por qué estas historias se repiten cada vez que muere un miembro de una familia famosa. La muerte de Tatiana Schlossberg activó un mecanismo ya conocido en el ecosistema mediático y digital, la fabricación rápida de relatos exagerados sobre dinero, herencias ocultas y fortunas misteriosas. En cuestión de horas, titulares ambiguos y publicaciones sin fuentes comenzaron a repetir cifras infladas, muchas veces copiadas unas de otras, sin ningún respaldo documental real. Uno de los rumores más insistentes fue que Tatiana habría recibido una herencia directa multimillonaria simplemente por ser nieta de un presidente icónico. Esta narrativa ignora un hecho básico: la línea directa de herencia dentro de la familia Kennedy está fragmentada, regulada y sujeta a acuerdos legales complejos desde hace décadas. No existe una transferencia automática de grandes fortunas a cada descendiente, y menos aún sin dejar rastro legal. Otro error recurrente fue presentar a Tatiana como una figura económicamente poderosa solo por su apellido. En redes sociales se la describió como heredera de mansiones históricas, cuentas en el extranjero o inversiones secretas. Pero ninguna de estas afirmaciones vino acompañada de pruebas. Se trató, en la mayoría de los casos, de suposiciones construidas para generar impacto emocional y atraer clics. También apareció una distorsión peligrosa: confundir acceso social con riqueza material. Tatiana pertenecía a un entorno con conexiones políticas, culturales y académicas de alto nivel. Pero eso no se traduce automáticamente en patrimonio personal. Tener influencia simbólica o capital social no equivale a disponer de millones en activos propios.
una diferencia que muchos contenidos sensacionalistas prefirieron ignorar. Este patrón no es exclusivo del caso de Tatiana Schlossberg. Cada vez que fallece un miembro de una familia histórica, el público tiende a buscar cifras espectaculares, como si el valor de una vida solo pudiera medirse en dinero. Los algoritmos premian la exageración, y la verdad, más sobria y documentada, queda relegada a un segundo plano. En el caso de Tatiana, los rumores se sostuvieron durante un tiempo precisamente porque su perfil bajo dejó espacios vacíos que otros llenaron con ficción. Su discreción, su rechazo a la exposición mediática y la falta de declaraciones públicas sobre su vida privada facilitaron que se construyeran relatos ajenos a la realidad. Analizar estos rumores no solo sirve para aclarar su situación patrimonial, sino también para entender cómo se fabrica la desinformación cuando se mezclan fama, muerte y dinero. En la última parte, cerraremos el análisis con una conclusión clara y definitiva sobre cuál fue realmente la fortuna de Tatiana Schlossberg y qué legado dejó más allá de cualquier cifra. Después de separar mitos, rumores y exageraciones, la conclusión sobre la fortuna de Tatiana Schlossberg es clara y, para muchos, inesperada. Tatiana no fue una heredera multimillonaria ni dejó detrás de sí un patrimonio colosal oculto. Su realidad económica estuvo marcada por la estabilidad, la moderación y una vida construida sobre el trabajo propio, no sobre la explotación de un apellido histórico. Su vínculo con la familia Kennedy le otorgó un contexto privilegiado en términos educativos y culturales, pero no le garantizó acceso ilimitado a la riqueza familiar. Las estructuras legales que protegen el legado Kennedy funcionaron exactamente como fueron diseñadas: preservar el patrimonio colectivo y evitar que se diluyera en fortunas personales descontroladas. Tatiana fue parte de ese sistema, no una excepción. La mayor parte de su valor no estuvo en bienes materiales ni en cifras bancarias, sino en su trayectoria como periodista comprometida con causas ambientales y sociales. Eligió un camino que priorizaba el impacto y la coherencia personal por encima del beneficio económico. Esa decisión definió tanto su carrera como su situación patrimonial hasta el final de su vida. Cuando se observa su historia completa, queda en evidencia un contraste poderoso entre la percepción pública y la realidad documentada. El apellido Kennedy proyecta una sombra tan grande que muchas veces distorsiona la identidad individual de quienes lo llevan. En el caso de Tatiana Schlossberg, esa sombra ocultó durante años una verdad sencilla: su fortuna fue la de una vida vivida con propósito, no la de una cuenta bancaria desbordada. Este caso deja una reflexión más amplia sobre cómo medimos el éxito y el legado. No todo se traduce en dinero, y no toda persona nacida en una familia famosa vive rodeada de lujos. Tatiana demostró que es posible pertenecer a una dinastía histórica y, aún así, elegir la discreción, el compromiso y la independencia. Así, la verdad sobre su patrimonio antes de partir no está en números espectaculares ni en herencias secretas, sino en una vida coherente con sus valores. Y quizás ese sea el legado más honesto que dejó, uno que no necesita exageraciones para ser comprendido,